¿Cómo crees que el cine narra la ciudad y especialmente una ciudad como Medellín? A ver, el cine ha narrado la ciudad de distintas maneras, porque efectivamente la existencia del cine, tanto como forma de arte como de dinámica de comunicación y entretenimiento, ha estado completamente vinculada con el proceso de la ciudad en el siglo XX, no se puede entender aparte. Y eso quiere decir que el cine ha participado de la ciudad tal cual la ciudad ha ido aconteciendo y se ha ido desarrollando. Entonces las dinámicas de la ciudad han sido las dinámicas del cine. Ahora, esto es complejo en el sentido de que no es que el cine sea fiel a una imagen de ciudad, sino que la ciudad en sus contradicciones ha aparecido en las distintas propuestas del cine. Entonces hay unas formas del cine que buscan atacar, por ejemplo, confrontar unas dinámicas urbanas que aparecen como normales para nosotros. Y hay otras dinámicas cinematográficas que buscan celebrar esas dinámicas urbanas. Entonces el cine aparece como siempre en un contexto múltiple, no es homogéneo, de ninguna manera ha habido un consenso en torno al estilo, y entonces uno lo que puede encontrar es un relato siempre muy rico en contenido para pensar la ciudad. Respecto a cómo el cine ha narrado Medellín, habría que decir además que hay unos retos muy particulares que están ligados primero con el contexto más general de una ciudad latinoamericana, que tiene unas implicaciones, por ejemplo, en la claridad, lo enfática que es la distancia entre un centro y una periferia, que no necesariamente son en esa espacialidad, puede ser un norte-sur o puede ser dentro de contextos mucho más locales, pero que hay unos contrastes raciales, de clase, de género muy específicos, y el cine de Medellín tiene que absorber todas esas dinámicas. Ahora, lo que se ha encontrado es que, al igual que una idea más general de cine, no hay un relato homogéneo, hay tendencias muy importantes, hay unas formas del cine de Medellín muy críticas, ¿cierto?, que han buscado problematizar esas dinámicas de ciudad, que han buscado visibilizar esa periferia, en este caso esa periferia vertical de la ciudad, esa clase de sujetos que no viven la ciudad sino que meramente la sobreviven, ¿cierto? Pero también han habido unas dinámicas cinematográficas que quieren mostrar otras formas de la ciudad o que quieren mostrar sus violencias de maneras más solapadas, más secundarias y no tan directas, tan violentas, digamos, en sus planos. Entonces va a haber una oferta, digámoslo así, muy vinculada como a esos retos de lo que la ciudad cada vez va a acontecer. Cerrando, uno en ese sentido no podría hablar de un cine de Medellín sin pensarlo en su propia época y, por ejemplo, las relaciones que se establecieron entre el cine y el contexto de ofuscación por el narcotráfico, ¿cierto? O la manera en la que ese sobrepoblamiento fuerte, desigual, no planeado de las ciudades, de la ciudad de Medellín en este caso, también influye en la manera en la que se empiezan a representar unas dinámicas de una ciudad anormal, anómala, diferenciada de esa ciudad planeada, de esa ciudad más higiénica del centro de la ciudad y el centro en este caso un poco hacia el sur incluso. ¿Tú crees que el cine en Medellín nos ha ayudado a imaginar que otros mundos son posibles o simplemente más bien nos ha ayudado a pensar de manera crítica esa realidad tan estremecedora que habla de la hostilidad y el olvido en la ciudad? Sí, yo creo que en un doble sentido sí se podría hablar de que el cine ha participado de procesos de enriquecimiento de la imaginación social, podríamos llamarlo de esa manera, está muy bien. Yo creo que por un lado, como dices, el cine ha aportado a la imaginación en cuanto a que aparecen otros contextos sociales distintos al local y eso permite ver otras formas de vida posibles, que probablemente en la experiencia de los sujetos no sea una posibilidad ni siquiera de ser concebido como proyecto de vida. Entonces sí hay una situación muy especial ligada no solo al cine, sino a esta mediatización globalizada de las imágenes, ¿cierto?, donde aparecen esos panoramas y se abre una oferta de vidas imaginables. Ahí hay una idea muy interesante, claro. ¿Eso qué implica? Implica que cada ciudad, que cada contexto local se ve puesto en entredicho todo el tiempo por esas otras formas que aparecen en la imagen y que no refieren a ese contexto local. Ahí hay una relación muy interesante. Pero también aparece una imaginación social ligada a lo complejo y diverso del propio contexto local. Es decir,
puede que quien viva en la ciudad no participe, bueno, necesariamente no participa de todas sus dinámicas, eso no es posible. La ciudad para alguien siempre es apenas una parte de ella, de hecho una parte muy sesgada, una parte ligada a una condición de clase, a una condición de género, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces la posibilidad de ver en el cine el propio contexto local también es una apertura a esas condiciones que uno no experimenta, pero que están ahí y de una u otra manera uno está vinculado con ellas. Entonces sí hay una búsqueda de generar afectación y de generar vínculos que paradójicamente no son posibles en la experiencia cotidiana, ¿cierto? Entonces también ahí hay otra forma de comprender una idea de la imaginación desde el cine dentro de la misma dinámica local en la que aparece. En el caso de Medellín es la conciencia todo el tiempo de esa radicalidad de la desigualdad en la propia ciudad. Quien va a una sala de cine a ver una película de Víctor Gaviria luego no puede evitar salir a la calle para desplazarse a su casa, luego no puede evitar mirar por la ventana, ¿cierto? Y hay una relación con la ciudad que pues esperaría que cambie o que por lo menos implique una mayor densidad del espectro de condiciones a las que se refiere quien la camina, quien la habita, quien trabaja en ella, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí también hay un elemento muy fuerte y potencialmente crítico, no necesariamente, no tiene que suceder, puede ser una forma de evasión también de desplazar unas culpas hacia un mero plano de la representación, pero también puede aparecer como una posibilidad de empatía, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces se aparece como esa posibilidad, más que una condición natural del cine, de esa capacidad crítica, un potencial despliegue que va a depender del sujeto espectador, ¿no? Y de las formas de consumo de esa obra cinematográfica pues en cada ocasión. En Casa Tres Patios creemos en las prácticas artísticas con sentido social. ¿Tú crees que el cine en Medellín ha contribuido a transformar alguna realidad social? De manera muy explícita y directa y consciente, el cine no ha sido pensado, por lo menos en su forma más tradicional, más de la divulgación en salas, de esos formatos, digamos, comerciales del cine, no ha sido pensado como ligado a un proceso de crítica y justicia social. Creo que más bien es una posibilidad que se abre en las dinámicas locales de su consumo, ¿cierto? En cómo participa de ciertos espacios, en cómo se articulan las películas a ciertos contextos de comunicación, ¿sí? A cómo permite propiciar unos diálogos, unos encuentros, pero creo que las películas en sí mismas no dan eso. De hecho, yo me atrevería a plantear que es una cuestión del arte en general, no hay una forma inherentemente crítica del arte, no hay una forma ligada directamente o que apele directamente a un contexto de justicia social. Creo que tiene que estar ligado necesariamente a las interpretaciones que se dan de la obra. Creo que en Medellín ha sucedido eso. Creo, por ejemplo, que las maneras en las que se han presentado algunos procesos de las películas sobre la ciudad, que representan la ciudad, permiten hablar de temas muy profundos que no necesariamente son la película misma. O sea, si uno piensa en cómo las obras cinematográficas aportan a los procesos de justicia social, tendría que pensar más bien en los circuitos de interpretación, consumo, apropiación de esas obras. En el caso de Medellín hay discusiones muy interesantes al respecto, por ejemplo, las maneras en las que ciertos temas de los mismos procesos de realización de las películas participan de esos procesos de conversación y entonces aparecen presentaciones públicas, discusiones, apertura a ciertos relatos investigativos como el de Víctor Gaviria para La mujer del animal, que implicó distintos espacios de ciudad para dar cuenta de el trabajo detrás de cámaras para poder construir una historia de una mujer violentada en una zona periférica de la ciudad, y cómo eso obliga como a hablar de muchísimas cosas y transgrede, digamos, el panorama de encuadre mismo de la película, ¿cierto? Necesariamente llega más allá. Yo creo que es ahí donde se podría hablar de una cuestión de justicia, de crítica, ¿no? Creo que de otra manera estaríamos corriendo el riesgo de entender en general las obras de arte de las que participa el cine como si tuvieran una especie de vida propia y una intención intrínseca, natural a su realización, y yo creo la verdad que no. Yo creo que está ligado a ese contexto o a ese sistema social en el que se imbrican, ¿cierto? Y donde cobran un sentido u otro, o donde van a tener a lo largo de su vida, ¿cierto?, distintos usos como obras, ¿cierto? Creo que es ahí donde paradójicamente se pueden dar relaciones completamente distintas, y lo que hoy es una obra muy progresista, luego puede ser una obra muy conservadora, ¿cierto?, y muy violenta para ciertos contextos sociales. Yo creo que eso sucede también en las películas locales, más allá de que potencialmente siempre registren algo y siempre propongan visibilizar e invisibilizar algo, ¿cierto? Creo que hay algo que tiene que ir más allá y que nos hablará más de la salud o lo enfermo que está la ciudad
y sus habitantes y no tanto las películas mismas, ¿sí? Siguiendo con el aspecto de la producción, ahora que estás hablando de Víctor Gaviria, ¿qué pasa con esos actores y actrices naturales cuando están en el cine? ¿Se transforma algo en la vida de ellos? A ver, es cierto que las películas en Medellín, en general en muchísimos contextos de la región, en América Latina, suelen usar actores naturales y actrices naturales, y que la razón suele tener mucho que ver con la, digamos, la carga de distintos planos de sentido que estas personas tienen respecto a la experiencia de haber vivido unas situaciones que son en últimas las que se quieren llevar a escena, ¿cierto? Entonces hay una valoración de una memoria que cargan estas personas en sus gestos, en su cuerpo, en sus recuerdos, en su lenguaje, ¿cierto? Y ahí hay algo muy potente, o sea, muy importante y que se ha valorado en muchos espectros, digamos, de lo que ha terminado siendo el cine. No, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que sucede también en la literatura testimonial, ¿cierto? O sea, no es algo fortuito únicamente del cine, también habría que decirlo. Lo que pasa es que en el cine eso se enriquece y adquiere muchas formas del lenguaje, no solo la que del habla pasa a la escritura, como en la literatura testimonial en este caso, sino también en los mismos planos corporales que no necesariamente están tan lingüistizados o tan llevados a ese plano del habla, ¿cierto? Hay otra clase de gestualidades que también cobran mucho valor. Yo creo que el trabajo con actores y actrices naturales es sumamente problemático y es un riesgo que toma quien dirige, quien va a tomar unas decisiones en torno al plano creativo, porque puede suceder muchísimas cosas. Normalmente estas personas, actores y actrices naturales, vienen de contextos muy difíciles. Precisamente esto es lo que se busca representar en las películas también. Y no necesariamente su situación va a cambiar luego de la realización de la película, ¿cierto? De hecho puede generarse, según el personaje, un cierto estigma de ciertas personas por los papeles que cumplieron cuando luego retornen a sus comunidades de base. Puede ser muy complejo, puede llegarse a entender incluso en planos muy radicales como hasta el sacrificio de ciertos individuos en pro de la obra de arte, ¿cierto? De la producción de la película. Pero también puede implicar otra clase de situaciones donde hay primero unos ejercicios, diciéndolo un poco psicoanalíticamente, de transferencia, ¿cierto? De retorno de memoria, de trabajo desde lo que aconteció, ¿no? De apropiación también del relato personal y de otros para dar cuenta de una condición traumática, por decirlo de esa manera. Y puede también implicar, digamos, un acceso a otras esferas sociales ligadas a ese mundo del espectáculo, que en últimas también es el mundo del cine. Se dan esas situaciones. Desde mi punto de vista, solamente desde mi punto de vista, no se puede creer o no creo que haya forma de establecer una responsabilidad de quien dirige una película o quien convoca a estas personas luego de la película. Creo que sería algo muy complejo porque ya llevaría el plano del cine mucho más allá de sí mismo y creo que sería una relación bastante insostenible. Más allá de eso, a veces sucede también, ¿cierto? Y se establecen unas dinámicas sumamente distintas. Pero yo creo que el mayor aporte sería ese momento de convergencia, de diálogo que produce la obra en función de lo que es este rodaje y este ejercicio de puesta en escena de la memoria propia, del recuerdo de lo que me sucedió, de lo que escuché de otros, etcétera, etcétera. Creo que el actor y la actriz natural tienen una vida corta, ¿cierto? Como cumpliendo ese papel, y creo que esa es como la condición que participa de esa situación, sí. En Colombia nos pasa una cosa muy curiosa y es que tendemos a no ver cine de producción local o a juzgarlo de manera negativa cuando lo hacemos. ¿Tú cómo crees que son esas dinámicas de consumo que se dan sobre el cine colombiano? Claro, claro. Yo diría un par de cosas, que creo que hay desarrollos y dinámicas muy interesantes. Yo creo que hay que buscar visibilizar, valorar y acompañar los procesos de un cine como el comunitario, que implica la apropiación de espacios de ciudad históricamente olvidados, incluso negados en la misma ciudad. Creo que el hecho de que el cine se dinamice y participe de esas recolonizaciones del espacio por parte de sus habitantes en la ciudad es una cosa muy valiosa, y creo que eso está sucediendo. Es muy frágil, ¿cierto? Los proyectos nacen y mueren muy rápidamente. Creo que habría que insistir en cómo estas dinámicas aportan a construir un tejido urbano, ¿cierto? Y cómo entonces deberían implicar un mayor apoyo de las instituciones, pues en últimas, ¿no? Eso por un lado. Pero también he notado pues que pasa algo muy particular con el cine de Medellín y en general yo diría con
con cierto cine colombiano, y es que ante la ausencia de un circuito de divulgación más poderoso, más musculoso, el cine ha tenido que buscar otros campos de resguardo, como los festivales, ¿cierto? Eso es problemático porque ha invisibilizado muchas de las obras, las ha reducido a unos circuitos que no necesariamente van a pasar por Colombia además, ¿no? O que cuando pasan en espacios muy cortos, en salas muy especializadas, que de entrada por su propia presentación como salas de élite especializadas, cinearte, etcétera, no son muy convocantes de distintos públicos. Entonces creo que ahí hay una cuestión bastante difícil. Hay una otra cara de la moneda muy curiosa ahí, y es que como el cine sabe en Colombia que la financiación es difícil y que es difícil participar de un circuito comercial más amplio, ha habido un resguardo en el ámbito de lo público, de ahí que los procesos de financiación pública del cine hayan sido tan importantes en el país desde hace ya muchas décadas, ¿no? Esto es paradójico. Por un lado, limita las capacidades de hacer cine en el país, pero hemos tenido una libertad temática increíble y creo que eso es muy interesante. Creo que la ausencia de una regulación comercial de las temáticas del cine ha permitido que el cine colombiano sea muy fecundo en cómo aborda la realidad nacional, local, regional, etcétera, desde unos frentes impensables, por ejemplo, para la televisión, ¿cierto? Que parte de unos imperativos de la representación, de lo que va a ganar público, de lo que va a permanecer en sintonía, ¿no? De lo que va a propiciar likes también, si uno lo lleva ahora a las plataformas virtuales. Entonces yo creo que hay una ambigüedad actual que tiene unos contras y pros muy interesantes y donde habría que buscar modelos que potenciaran eso que está muy bien y que se hace muy bien, pero que trataran de paliar y hasta solventar aquello tan problemático y doloroso que es sobre todo el plano de la visibilización de las obras y la forma en la que las personas las valoran. ¡Corte! Se queda.